Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana Gamba y como quienes me precedieron soy docente de la Cátedra de Derecho Civil. En el caso me tocó hablarles hoy del nuevo enfoque que da el Código Civil al régimen patrimonial del matrimonio. No nos queda mucho tiempo, así que vamos a ir a los puntos centrales de esta reforma. El Código Civil de Vélez Sarsfield fijaba un régimen patrimonial del matrimonio que era único e inmutable. Esto quiere decir que las personas que decidían casarse se sometían sí o sí a este régimen, no tenían otra posibilidad. Y el régimen era el régimen de la comunidad de bienes. Si bien muchos creemos, o los que no estudian Derecho Civil por ahí habían pensado que las convenciones prematrimoniales no existían en el Código de Vélez Sarsfield, estas sí existían en realidad, pero no preveían la posibilidad de elegir un régimen. ¿Por qué? Porque teníamos uno solo, el de comunidad de bienes. Entonces la novedad verdadera que tiene el Código Civil y Comercial es que nos da la posibilidad de, a través de estas convenciones matrimoniales, elegir entre dos sistemas, el de comunidad de bienes y el de separación de bienes. ¿Cuál es el momento en el que vamos a celebrar esta convención? La convención puede celebrarse antes del matrimonio, ¿sí? Y en este momento, por escritura pública, los contrayentes van a decidir a cuál de los dos regímenes se van a someter. Si no hacen ninguna convención, es decir, si no dicen nada, se va a entender que se someten al régimen de la comunidad de bienes, que es el mismo que ya estaba previsto, con algunas modificaciones chiquititas, es el que estaba previsto también en el Código de Vélez Sarsfield. Esto, como dije, se tiene que hacer por escritura pública y para que tenga efectos respecto de terceros, se anota en el margen del acta matrimonial. Respecto de los regímenes, vamos a hacer entonces, como nos queda poco tiempo, cuáles son las diferencias principales. El régimen de comunidad de bienes, que es el que ya estaba vigente en el Código Civil de Vélez, lo que hacía es distinguir principalmente entre bienes propios y bienes gananciales. Los bienes propios, que están enumerados actualmente en el 464, mencionan, entre otros, aquellos bienes de los cuales ya era titular la persona antes, o sea, ya era propietaria la persona antes de contraer matrimonio, y también aquellos que adquiría con posterioridad, ya sea por donación, por legado o por herencia. Por otra parte, teníamos los bienes gananciales. Los bienes gananciales están enumerados en el artículo 465 y, entre otros, vamos a nombrar los más importantes, están aquellos que adquieren las personas una vez que ya contrajeron matrimonio y que los adquieren a título oneroso. O también aquellos que hubiesen adquirido, por ejemplo, por el azar. Si se gana la lotería uno de los dos esposos y tienen esa suerte, esos bienes son considerados también gananciales. Asimismo son gananciales los frutos civiles de las actividades que desempeñaran cualquiera de los dos contrayentes. Es decir, el sueldo de los esposos va a ser un bien ganancial. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes propios y los bienes gananciales? Los bienes propios que tiene cada una de las personas son aquellos de los que van a tener no solo la administración, sino también la libre disposición. En cambio, para los bienes gananciales, la administración va a ser de la persona que forma parte del matrimonio que los adquirió y también va a poder disponer de ellos, pero con una excepción. La excepción está dada respecto de los bienes registrables, como puede ser una casa, o sea, un inmueble, o puede ser un auto. Los bienes registrables requieren, si bien los dispone la persona que los adquirió, por ser gananciales requieren del asentimiento de la otra persona que forma parte del matrimonio para poder disponer de ellos. Asimismo, cuando se disuelve la sociedad conyugal, respecto de los bienes propios, la otra persona que está casada no va a poder pretender absolutamente nada. En cambio, los bienes gananciales se comparten, porque se entiende que fue un esfuerzo compartido, tanto material como afectivamente, para adquirirlos. Y es por esto que al disolverse se reparten. A diferencia de esta distinción entre bienes propios y bienes gananciales, en el sistema de separación de bienes, los contrayentes tienen bienes que son adquiridos con anterioridad del matrimonio, que son bienes propios. Y los que adquieren a posteriori también van a ser bienes propios. Es decir, todos los bienes que adquiera cada uno de los contrayentes es de cada uno. Y esta separación no es solamente a los fines de la administración, sino también a los fines de la disposición. Cada uno va a poder disponer libremente de cualquiera de sus bienes porque todos sus bienes son propios. Sin embargo, acá tenemos una excepción y es importante para quienes piensan en esta segunda alternativa.
La excepción a este caso es aquellos gastos o deudas que contraigan cualquiera de las dos personas en el matrimonio que tengan que ver con gastos de la familia o de la vivienda familiar. En el caso de que alguno de los esposos decida contraer una deuda para sustentar necesidades que son importantes para la familia, para la vivienda o para la educación de los hijos, por estas deudas, por más que la contraiga uno solo de los esposos, van a responder igualmente, solidariamente, los dos. ¿Sí? Esa es una excepción importante que protege a la familia, a la vivienda familiar y sobre todo les da protección a los hijos. Entonces no quiere decir que porque yo decida someterme a la separación de bienes voy a estar desprotegiendo a mi familia, a mi vivienda y especialmente a mis hijos. Esto es lo que iguala en ese sentido a los dos regímenes que estamos hablando. Lo que me parece importante a mí destacar es que el Código Civil y Comercial lo que hizo es, a través del principio de la autonomía de la voluntad, darle la posibilidad a las personas que deciden contraer matrimonio de optar entre dos regímenes, ¿sí? Esta posibilidad que antes no teníamos, hoy la tenemos y simplemente es cuestión de decidirse a hacerlo, y como es una decisión importante para la vida de una persona, lo hacemos a través de una escritura pública, ¿sí? Que es una decisión importante. Si al momento de contraer matrimonio uno decide no elegir por ninguna de las dos opciones y simplemente se casa, dijimos que va a quedar con el sistema de comunidad de bienes. Pero existe la posibilidad de cambiarse de sistema. Incluso las personas que contrajeron matrimonio antes del Código Civil y Comercial pueden también cambiarse de sistema. Sí. ¿Cómo hacemos Mariana, para...? Justamente la pregunta es si una vez que se contrae matrimonio se puede realizar un acuerdo nupcial. Te quieren preguntar los chicos. Perfecto, eso es justo lo que estaba por decir. Podemos cambiarnos de sistema, pero la importancia es que haya pasado un año desde el momento en el que se eligió. Por ejemplo, si yo me casé y elegí separar los bienes, después de un año recién ahí voy a poder volver a la comunidad de bienes o viceversa. Y las personas que contrajeron matrimonio... No puedo hacer un acuerdo todos los meses. No, tengo que esperar un tiempo prudencial que la ley lo fija en un año. Incluso quienes se casaron con anterioridad al código y no tuvieron la posibilidad de elegir, hoy pueden elegir someterse a esto. ¿Cómo hay que hacerlo? Igual que en el momento en que decido someterme por primera vez, es decir, por escritura pública. Y esto se va a anotar también en una anotación marginal en el acta de matrimonio. ¿Por qué es importante esta anotación marginal? Porque es lo que va a permitir que tenga efectos de terceros y que les permita a mis acreedores conocer la situación de mi patrimonio y de esta manera que yo pueda responder por mis deudas. No sé si quedó respondida la pregunta. Exacto, sí. Bueno, con esto vamos cerrando entonces y le doy lugar al doctor Villalba para que haga la conclusión de la clase de hoy. Bueno, para ir cerrando, quiero hacer la aclaración, si no me voy a olvidar, de que bueno, esto es un mundo, ¿no es así? Nosotros acá hemos tocado los aspectos centrales de la reforma, las preguntas de ustedes interesantísimas y las hemos contestado en la medida que corresponden a esta materia. Acá justamente fíjense que hemos ido siguiendo la evolución desde la persona, la capacidad de las personas a cargo de la doctora Paula, luego los contratos a cargo del doctor Sergio Arias y Julio Ignacio Lascano, y hasta que hemos llegado al derecho de familia, los derechos reales también, es decir, cuando sos dueño de las cosas, hasta que hemos llegado a al derecho de familia. Fíjense que va llegando el correlato, el derecho civil es el correlato de la vida de una persona desde que está concebida en el seno materno y hasta que va desarrollando todo lo que una persona va desarrollando en la vida. Acá justamente Mariana nos ha ido quedando un poco poco tiempo, por lo tanto Mariana se ha referido solamente al aspecto patrimonial del matrimonio. Teníamos mucho más cuestiones para referirnos, pero bueno, ahí salta como un claro ejemplo de lo que era el Código de Vélez. Yo les pregunto, ¿por qué en el Código de Vélez, producida la disolución del matrimonio, por cualquier circunstancia, los cónyuges se repartían, como lo explicó Mariana, el 50% a cada uno? Porque Vélez estaba contemplando y protegiendo a la mujer casada, ¿sí? La mujer casada no trabajaba, repito, 1869, 1871, no trabajaba, quedaba al cuidado de los chicos en el hogar o al cuidado del hogar, y el que trabajara era el marido. Entonces Vélez Arfiel, además, dicho sea de paso, quien lo ayudó a Vélez Arfiel en la redacción del código fue su hija, muy inteligente, y contempló la situación de la mujer, que no era la que lograba el ingreso al hogar, estableciendo, si se disuelve el matrimonio, mitad para cada uno, y eso no se podía reformar. Recién Mariana le explicó que eso es lo que se cambió y ahora se puede establecer acuerdos nupciales.
fuera de cámara con Mariana hablábamos de que debe haber muy pocos acuerdos nupciales, ¿no? Porque es alguna cuestión que es ajeno a las pautas culturales nuestras. Hemos quedado bajo la otra pauta cultural donde establece que si se disuelve es mitad para cada uno. Lo otro es una cuestión que todavía muy practicada en Estados Unidos, según uno lo puede ver por las personas famosas que contraen matrimonio, que ya pactan qué va a pasar para después de su muerte, de su disolución. Acá para nosotros sería como una cuestión difícil, extraña, pero la ley lo da al alcance de todos para que el que quiera echar mano de este convenio lo pueda realizar. Fíjense ustedes que recién leíamos, teníamos mucho más cosas para traer, pero de alguna manera, ¿cómo podemos sintetizar el Código Civil? Es un código, una de las primeras preguntas era si era más flexible que Vélez. Sí, es más flexible, es menos casuístico, pero a su vez, fíjense que consagra responsabilidades, ¿sí? Cada persona es libre de hacer lo que quiera dentro de lo lícito, pero será responsable. ¿Qué es la responsabilidad? Es la posibilidad que tiene el ordenamiento jurídico de imputarle las consecuencias al autor de un acto. Entonces yo decía, ¿no? Y recién hablábamos también con Mariana fuera de cámara, y decíamos, es común que ahora los chicos desde novios se vayan a vivir juntos. ¿Sí? Esto que parece ser una cuestión no sé si ya a esta altura llamarle transgresión, pero una cuestión de ir contra pelo de lo que se estilaba, de lo que generaba consecuencia jurídica, hoy genera una consecuencia jurídica. Y vivir junto de los chicos trae una consecuencia jurídica. De mínima van a ser responsables del accionar del otro, ¿sí? Porque es compartir un proyecto de vida, ¿no es cierto?, juntos. Tenés derecho, querés hacerlo, pero también vas a ser responsable de los actos que haga uno u otro en las condiciones que lo establece el Código Civil. Por lo tanto, de alguna manera este código, como decíamos al principio, contempla todas las situaciones, pero también genera una suerte de responsabilidades a todos los actos que realice una persona. Muchos actos en el Código de Vélez, por falta de previsión, quedaban fuera de la responsabilidad. Si dos personas se iban a vivir juntos y hasta podían vivir muchos años, la cuestión, hasta que la jurisprudencia fue fallando en sentido contrario, podía ir dejando sin protección a uno de los contrayentes. Bueno, por lo tanto, ¿cuál es el criterio, el común denominador que exige el Código para que se celebre un matrimonio válido? El consentimiento. No exige más requisito que el consentimiento, con lo cual el Código trata de igualar a otros ordenamientos jurídicos del extranjero, ¿no es cierto? Y fundamentalmente, fíjense que el Código Civil acá sigue a la Convención de Nueva York, ¿no es cierto?, respecto a los matrimonios, que fíjense que hubo que buscar un común denominador. Entonces hubo una Convención de Nueva York del Derecho Internacional Privado que dijo, palabra más, palabra menos, celebren el matrimonio como lo quieran celebrar, pero hay un requisito que es insolayable y que se debe cumplir en todas las formas de matrimonio, que es el consentimiento. ¿Sí? Es decir, que sin consentimiento no hay matrimonio, con consentimiento hay matrimonio o hay una unión convivencial y por lo tanto ya genera responsabilidad. Por lo tanto, entonces, hemos cerrado uno de los aspectos. Esperemos que este no sea el último encuentro, que la universidad les facilita a ustedes. Es un lujo, ¿no es cierto?, que podamos hacer un estudio más allá de que existen un montón de aspectos que todavía quedarían para ser analizados en otro encuentro. Hemos ido, los profesores hemos hecho un esfuerzo de sistematización para poderle, en este poco tiempo, llevarle lo principal y para diferenciar un ordenamiento jurídico de otro. Así que, por sus preguntas, que todas nos han ido orientando a nuestra exposición, y por su atención, les damos las gracias a ustedes y a la universidad por habernos facilitado este medio para estar en contacto con ustedes.